Bienvenidos a un video más acerca del curso de cinemática. En esta ocasión estaremos abordando el movimiento circular uniforme. Este tipo de movimiento es aquel que gira alrededor de un punto fijo central y recorre ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Para el movimiento circular uniforme vamos a partir de una circunferencia que tiene como centro un punto cero y también que tiene como radio r desde este punto. Y si este punto lo consideramos como una partícula cualquiera o un móvil que realiza su trayectoria de manera circular, por ejemplo, en un tiempo de un segundo, se puede encontrar en este punto. Y si trazamos un segmento de recta desde el centro hasta esa posición, suponiendo que teníamos cuando el móvil empezó desde este punto, punto 1, y ahora se encuentra en el punto 2 en un intervalo de tiempo. Entonces, lo que se forma entre estos dos segmentos de rectas es un ángulo que lo vamos a denotar como ángulo teta, teniendo en cuenta si gira en sentido antihorario, en contrario a las manecillas del reloj, entonces se dice que el desplazamiento es positivo. Y si gira en sentido contrario como giran las manecillas del reloj, el desplazamiento va a ser negativo. Recordar que el desplazamiento es un vector, por eso de sus signos positivo y negativo. Ahora, esta trayectoria que realizó este móvil desde el punto 1 desde este punto 1 hasta el punto 2, este segmento de circunferencia lo vamos a denotar con la letra S, el cual se determina como la longitud de arco, que es un segmento de circunferencia. ¿Y cómo se determina este segmento de circunferencia? De la siguiente manera: segmento de circunferencia va a ser igual a multiplicar al radio de esta circunferencia por el ángulo que se tiene. El ángulo, tener en cuenta que tiene que estar determinado en radianes. Algo importante a tener en cuenta: que una vuelta equivale, vamos a colocar como una revolución, que es una vuelta, equivale en radianes a 2pi radianes y en grados a 360 grados. Es decir, una vuelta completa partiendo de este punto 1 hasta que regresa a ese mismo punto. Y acá tenemos una fórmula para determinar el segmento o la longitud de arco dado dos puntos. Y esta longitud de arco va a estar determinado en unidades de metros por radianes, pero se tiene que especificar que los radianes es una unidad adimensional, por lo cual no se va a considerar, solamente se considera los metros. Entonces, la longitud de arco va a estar en la unidad de metros. Y ya tenemos longitud de arco. Ahora, para definir la velocidad angular, es una magnitud vectorial, es el desplazamiento angular por cada unidad de tiempo. Es decir, en cada longitud del ángulo que hace, en este caso tuvo teta, que recorrió desde el punto 1 al punto 2, por ejemplo, si en esta trayectoria se hizo un segundo,
Nuevamente, al recorrer a un punto 3, si colocamos por este lado, que va a tener radio R y también es un punto 3, entonces va a recorrer desde este punto 2 al punto 3 igual la misma longitud de arco que recorrió desde el punto 1 al punto 2 y en el mismo intervalo de tiempo que se hizo en este tramo. Entonces, la velocidad angular se define de la siguiente manera con la letra W minúscula W, que significa velocidad angular, y esto es igual como en el movimiento rectilíneo uniforme, el ángulo recorrido, teniendo en cuenta que aquí también este ángulo es teta, el ángulo recorrido que va a ser teta sobre el tiempo, el intervalo de tiempo sobre ese tramo que realizó. Y acá tenemos la fórmula para la velocidad angular. Ahora, ¿en qué unidades va a estar la velocidad angular? Estos se van a encontrar en unidades de radianes sobre segundos. Y ya tenemos la fórmula para la velocidad angular. Siguiente tenemos la velocidad tangencial. Nos dice que la velocidad tangencial es una magnitud vectorial, es la longitud de arco por unidad de tiempo, al igual como recorría ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales para la velocidad angular. Para la velocidad tangencial, que viene a ser una magnitud vectorial, en este caso en el punto 1 empieza como es un movimiento circular, es decir, que todo el tiempo va a llevar una magnitud y va a ser este vector velocidad tangencial tangente a la trayectoria en cada punto que realice. Eso es en el punto 1. Ahora en el punto 2, de la misma manera, va a tener la misma magnitud, pero tangente a esta trayectoria. De esta manera. Teniendo en cuenta que es un vector la velocidad tangencial. Y en todo momento que se encuentre, la velocidad tangencial va a ser la misma. Va a tener la misma magnitud, aunque su dirección cambie a medida que recorre esta trayectoria. Si se encuentra por este punto, de la misma forma va a ser tangente con la misma magnitud. Y ahí tenemos representado la velocidad tangencial respecto a este recorrido que realiza esta partícula. Y la velocidad tangencial entonces lo vamos a definir como con la letra V minúscula y con una T que significa velocidad tangencial, o simplemente la letra V que corresponde como si fuera la velocidad lineal, pero respecto a esta circunferencia. Y esto es igual a longitud de arco, que se determina por la letra S, sobre el tiempo. Reemplazando, longitud de arco equivale a radio por el ángulo, radio que multiplica por el ángulo teta sobre el tiempo. Podemos determinar en esta parte que el ángulo sobre el tiempo equivale a la velocidad angular, entonces puede escribir como velocidad angular por el radio. Y acá definimos nuevamente la fórmula para la velocidad tangencial. Teniendo en cuenta que
De esta manera solo se determina lo que es el módulo de la velocidad tangencial, más bien no su dirección y sentido que lleva en cada instante del tiempo. Para el siguiente caso se tiene acerca del periodo, el cual nos identifica que es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta. Por ejemplo, si esta partícula empezó desde este punto 1 y se tardó 2 segundos, entonces el periodo sería 2 segundos. Llegando a determinar como el periodo con la letra T mayúscula, que es igual al tiempo que vamos a colocar como la letra T, simplemente el tiempo sobre el número de vueltas. Número de revoluciones vamos a colocar. Y también esto es igual, es la recíproca de la frecuencia, es decir, 1 sobre la frecuencia, que ya vamos a llegar a ese apartado. Y de acá tenemos lo que es la fórmula para determinar el periodo. Tener en cuenta que el periodo está dado en unidades de segundos. Y también para la velocidad tangencial está dado en unidades de metros sobre segundos. Y finalmente tenemos la frecuencia, número de vueltas en unidad de tiempo. Por ejemplo, podemos medir la frecuencia en segundos, en minutos e incluso en horas. En este caso, teniendo en cuenta la unidad de segundos, por ejemplo, si en un segundo esta partícula giraba muy rápida y dio al menos 5 vueltas en ese tiempo de un segundo, entonces la frecuencia sería 5, el cual se le define como, con la letra minúscula, frecuencia es igual al número de vueltas, número de revoluciones sobre el tiempo. Y esto también sería la recíproca del periodo, 1 sobre el periodo. Y esta frecuencia quedaría expresado como 1 sobre segundos, las unidades, que es igual a segundos elevado a la menos 1. Y esto es igual también a unidades que se determina para la frecuencia como hertz. Y de esta manera quedan definidas algunas de las fórmulas para el movimiento circular uniforme. Otra parte muy importante a definir o a tener en cuenta es acerca de la velocidad angular, que dice que es el ángulo que recorre. Si recorre una vuelta completa en radianes equivale a 2pi radianes, podemos escribir como 2pi radianes. Y si tenemos el periodo y queremos determinar la velocidad angular, recordar que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, entonces podemos colocar sobre el periodo y de esta manera ya se puede determinar de manera directa lo que es la velocidad angular, si es que ya tenemos el periodo. Y esta es otra fórmula para determinar lo que es la velocidad angular. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.